Hola gente detrás de la pantalla, soy Matías Muñoz y en este video les voy a hablar sobre cómo reconocer personas de vidas pasadas. Este tema fue elegido mediante unas encuestas que realicé por Instagram, así que aprovecho la instancia para dejar el spam del día en el caso de que quieran seguirme y ver otro contenido distinto al que subo aquí en YouTube. La forma en la que voy a llevar este video va a ser en base a mi propia experiencia. En mi caso tengo 3 personas con las que he compartido en esta vida que puedo pensar que también compartí en vidas anteriores con ellas. Si quieren ver la explicación larga de en qué momento yo vi a estas personas que son compañeros de vidas pasadas, lo pueden ver en el video donde hablo sobre las historias de mis vidas pasadas, que lo voy a dejar por acá arriba en caso de que les interese. Pero si no, de todas formas les voy a decir un pequeño resumen. La primera persona que pude reconocer que era parte de una vida anterior como una compañera de vida fue mi esposa de la primera vida, que en este caso la encontré en un ambiente universitario, fuimos novios por un momento y actualmente es mi exnovia. La segunda persona con la que compartí desde vidas anteriores fue mi hermana en la vida anterior, donde en este caso fue una niñita pequeña con la que compartí en un cumpleaños. Y la tercera persona que he reconocido como una compañera de vida es mi novia actual, que en la vida en donde yo era un animal, un gorila, ella era un cazador, que en este caso cuidaba de mí. Para las personas que son como yo, que logran tener una que otra visión o quizás alguna revelación, puede que se te haga mucho más fácil saber si has compartido con alguien en vidas anteriores. La forma en la que yo pienso que se diferencia un sueño común versus un sueño revelador es en base a primero a cómo se siente, porque un sueño generalmente se va olvidando, incluso a lo largo del día uno va olvidando el mismo sueño. Uno cuando despierta se acuerda perfectamente y de a poco se va quitando. Pero en cambio los sueños reveladores son sueños que no se olvidan, y esto es principalmente porque lo que vamos a ver va a ser un fragmento que va a ser importante para esa vida y seguramente va a ser algo que tengamos que reparar en nuestra vida actual. Otra diferencia fundamental es que en el sueño revelador nosotros sabemos información que no deberíamos saber. Por ejemplo, yo si soy hombre, tengo 26 y estoy viendo a un hombre tremendo que tiene, no sé, 50 años, uno sabe que esa persona soy yo, de alguna forma, pero que esa persona está actuando súper distinta porque somos distintos. Hay algo diferente, hay una época, hay todo un contexto diferente. Por otro lado, por ejemplo, yo tengo una hermana menor que yo sé cómo luce físicamente, cómo es su voz, cómo es todo, y yo en ese sueño también voy a saber de forma innata que la persona que, no sé, se encuentra al lado de mi yo va a ser mi hermana, pero puede ser en un contexto súper distinto también. Puede que sea un niño, puede que sea una persona mucho más mayor que yo, pueden ser distintas cosas, pero yo innatamente voy a saber que esa es mi hermana. Así que si eres una de estas personas afortunadas que logra tener este tipo de visiones, va a ser mucho más sencillo para ti reconocer a una persona que ha sido compañero de vida que lo estás viendo el día de hoy. Sin embargo, si la otra persona con la que piensas que fuiste compañero de vida también tiene visiones, lo más probable es que terminen coordinando el tipo de visión que va a tener. Por ejemplo, la exnovia que mencioné que fue mi esposa en mi primera vida, los dos tuvimos la misma visión en donde ambos fallecimos, porque fallecimos el mismo día. Así que yo tuve la visión por parte mía y ella tuvo la visión por parte de ella, y cuando nos juntamos y yo le quise contar mi sueño, ella me lo contó antes y fue tal cual como yo lo soñé. Pero si eres una persona que no logra tener este tipo de visiones, quizás te puedas sentir identificado con los siguientes puntos que voy a mencionar, que de todas formas me han ayudado bastante. Punto número 1. ¿Te conozco de algún lado? Es una pregunta que nos vamos a hacer recién estemos conociendo a la otra persona. Y va a ser súper extraño, va a ser súper incómodo de alguna manera, va a ser un poco inquietante, como que vamos a tener un cierto déjà vu, no vamos a estar para nada tranquilos. La verdad, esta chispa es tan especial que no es una opción no hacer nada. Siempre vamos a hacer algo para querer conocer a esa persona. Cuando me reencontré con mi esposa de la primera vida fue súper raro porque estábamos en un ambiente social de la universidad en donde yo era un poco más introvertido, así que fue súper extraño para mí que las palabras salieron solas de mi boca y le dije de inmediato hola, ¿cómo estás? Y ella también me respondió como si nos hubiéramos visto el día de ayer. Fue un reencuentro muy agradable. Con la niñita del cumpleaños, que ella fue mi hermana en mi vida anterior, yo empecé a jugar con mi energía porque sabía que por ser una niñita ella podía verla, y ahí se empezó como a encariñar de poco. Pero lo extraño es que para ese entonces todo lo espiritual era un máximo secreto y fue súper loco que yo empezara a interactuar de tal forma sin importar que todos los demás estuvieran viendo que yo estaba haciendo algo con las manos y la niñita estaba como fascinada. Y por último, mi polola actual, que en su momento fuimos compañeros en mi vida número 5, ella me siguió por Instagram y ella tenía en su foto un girasol, así que yo no pude ver su foto de
de cómo era ella, y de la nada me dio por querer seguirla de vuelta. Y una vez que ella aceptó la solicitud y empecé a ver sus fotos, fue una obligación para mí tener que hablarle. Así que busqué el momento perfecto, revisando historias, todo un psicópata, hasta que de la nada le respondí y ahí nosotros empezamos a conversar y de verdad fue un reencuentro maravilloso. En esas 3 ocasiones yo hice cosas que para ese entonces eran bastante anormales y que no hubiera hecho en otro contexto. El segundo punto al que quiero referirme es que existe una conexión súper intensa desde el primer momento en el que se vieron. En mi caso por lo menos, que he compartido con 3 personas, de las cuales 2 de ellas son relaciones amorosas, desde el primer momento que ya empezamos a conversar hubo demasiada confianza, incluso más confianza que con amistades que he tenido a lo largo de toda mi vida. Con mi polola actual nos pasó que cuando nos juntamos por primera vez de forma física, nos pusimos a contar nuestros mayores secretos, lo cual fue algo súper extraño, y aquí ya no es simplemente lo espiritual, sino que era más nuestra vida personal. Eran como cosas que teníamos muy guardadas y que no conversamos como con casi nadie, y con nosotros sí nos comentamos que recién nos estábamos conociendo. A eso es lo que me refiero con una confianza total. Punto número 3. Te das cuenta de que hay demasiadas casualidades. Aquí yo pienso que pueden ser 2 cosas. Lo primero es que quizás puedan compartir gustos y pasiones, que por las pasiones ya me refiero como a los sueños de vida que puedan tener, que eso sí sería una gran casualidad que lo compartan. Y lo segundo podría ser más que nada el momento en el que se encontraron, que eso quizás, si lo empiezan a analizar, podría ser algo imposible. Mi polola actual, por ejemplo, ella me siguió cuando todavía nadie me seguía por Instagram y era súper difícil encontrarme. Uno ponía Matías Muñoz y yo no aparecía, y a ella yo le salí casi de los primeros, lo cual fue súper extraño. Así que ella me siguió porque pensó que yo subía más contenido espiritual, que no era así, y ahí ocurrió ese bichito de que yo quise seguirla de vuelta y yo fui el interesado en hablarle a ella, siendo que ella quizás nunca me hubiera hablado. Y una vez que empezamos a conversar notamos que nuestros gustos se parecían mucho, nuestras pasiones se parecían aún más, y fue como que de alguna forma sentimos que el destino como que estaba como dando todo para que nos conociéramos. Fue algo demasiado poco probable. Cuarto y quizás último punto, telepatía demasiado fuerte. Con telepatía me puedo referir a varios tipos. Por ejemplo, puedo referirme a la telepatía de emociones, en donde uno puede saber cómo se siente el otro sin estar necesariamente cerca. Puede ser una telepatía literal, que uno esté pensando en una canción en un momento específico y que el otro la cante. Y luego está esta telepatía que es un poco más casual o accidental, que puede pasar, por ejemplo, que yo me voy a juntar con la otra persona y al momento de que nos vemos nos damos cuenta de que estamos vistiendo con los mismos colores. O también puede pasar que yo quiera llamar a esa otra persona por teléfono y al momento de que yo quiera hacerlo, esa otra persona me llama. Totalmente accidental. Pero muchas veces me pasa con mi polola que cuando nos vamos a ver, nos abrimos la puerta para recibirnos y nos damos cuenta de que estamos iguales, con el mismo color del pantalón, el mismo color de la polera, los dos con una chaqueta de mezclilla, estamos idénticos. Yo pienso que mi mamá, por ejemplo, tiene una conexión de vidas anteriores con su mejor amiga, porque ellas se conocen hace más de 30 años, diría, donde claramente ellas tenían sus propias amistades por separado de toda la vida, pero cuando ellas se conocieron fueron realmente inseparables. Son súper distintas en personalidad, tienen metas distintas, sueños distintos, pero por algún motivo se complementan demasiado bien. Es como si se hubieran conocido antes. Y en los momentos en donde yo puedo confirmar que puede existir algo de una vida anterior, es principalmente que uno piensa mucho respecto a la otra y la otra lo sabe, porque es como que mi mamá toma el celular para querer llamarla y en ese momento ella recibe la llamada de ella. Y lo otro es cuando estamos en familia comiendo y de repente suena el celular y mi mamá sabe inmediatamente que es ella, sin haberlo revisado, sin haber acordado que se iban a llamar después, sabe que es ella, y es ella. Y ojo que a mi mamá le interesa mucho el mundo espiritual, pero ella no ha tenido visiones, no ve espíritus, no ve auras, no ve nada de eso, pero está este factor que se conecta muy espiritualmente con esa persona. Las personas que puedan pensar que tienen a un compañero de vida justo ahora, quizás se estén preguntando, ¿voy a tener a estos compañeros de vida siempre? No necesariamente. Por ejemplo, en el mismo caso de mi mamá, yo puedo pensar que quizás ella compartió con muchas más personas con las que tuvo relaciones de vidas anteriores, pero es una la persona con la que va a acompañarse toda la vida, que es su mejor amiga. Pero en todos los demás casos en donde conoció a más personas de vidas anteriores, yo pienso que lo que aquí era necesario era saldar un karma, aprender una lección y después de eso separarse con esta persona. Cuando vi a esa niña en el cumpleaños que podía pensar que era mi hermana en mi vida anterior, fue un instante, fue algo muy corto, pero al mismo tiempo fue súper gratificante para mí.
porque en la vida anterior yo había sido como sacrificado a cambio de que la vida de mi hermana y mi madre pudieran continuar. Así que para un lazo como un hermano fue algo súper forzado. En cambio, cuando la vi de forma tímida, que no quería estar como en el cumpleaños y de a poco se empezó como a encariñar sin ni siquiera tocar mi mano, tocaba mi energía, como que fue algo súper gratificante, fue algo muy cálido. Terminando ese pequeño instante, terminé teniendo conversaciones con su mamá, en donde ella me empezó a dar pistas para que yo pudiera saber de dónde nos conocíamos, en donde terminé concluyendo que habíamos sido hermanos. En el caso de una relación amorosa, eso también puede ser súper variable el hecho de si mantienen o no una comunicación. En el caso de que esta relación no llegue a funcionar, puede significar que simplemente ya aprendieron todo lo que tenían que aprender uno del otro y ahora toca seguir caminos separados. Con las relaciones amorosas actuales, que puedo pensar que vienen desde vidas anteriores, yo pienso que hay mucho karma por saldar, porque supongamos que hay una relación corta, porque no sé, fallecieron en un accidente. Si estas dos personas se encuentran en vidas posteriores, no necesariamente en la siguiente, y se reencuentran también de forma amorosa, lo más probable es que terminen teniendo una relación súper larga, porque lo que le faltó a las vidas anteriores en esa relación fue tiempo. Y en este caso, aquí lo que se le estaría dando de vuelta sería el tiempo. Se le estaría dando ese karma. De esta forma pueden vivir juntos todo lo que les faltó por vivir anteriormente. Yo pienso que si actualmente te encuentras de forma amorosa con alguien con quien compartiste en una vida anterior, o si tienes esa sospecha, lo más importante es no cegarse y no pensar que van a estar toda la vida juntos, porque a veces eso es lo que se tiende a pensar. Lo que va a pasar, en cambio, va a ser que los dos van a ser puestos a prueba varias veces para superar el karma, las pruebas que puedan tener, y una vez superado estas cosas, sean juntos o separados, la sabiduría que les va a quedar a ustedes no va a tener comparación. Con todo lo mencionado, doy por finalizado el video. La verdad me gustaría que dejaran un comentario para saber si se entendió el video, si les gustó, si tienen alguna anécdota que contar, si se sintieron identificados, si hay algo que me faltó por mencionar, cualquier cosa. Aprovechando que los estoy invitando a comentar, me gustaría dejarles una pregunta para que también lo dejen en los comentarios, que va a ser súper importante para el siguiente video, y es para ti, ¿qué es lo más importante? Puede ser un concepto como la familia, un valor como el amor, cualquier cosa pero con fundamento. Por favor díganme por qué piensan que eso es lo más importante. Así que por favor deja tu comentario para que yo pueda saber cuál es la tendencia y así me ayudas para el siguiente video. Vuelvo a dejar mi spam aquí arriba y en la descripción por si les llega a interesar ver más contenido mío. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y espero que nos volvamos a ver. Soy Matías Muñoz y nos vemos en un futuro no tan lejano. ¡Hasta pronto!